lo dejó. Que se me hace que se vino antes de que creciera el río, ¿verdad? Mire, todos los que no vinieron es porque el río no los dejó pasar, hermano. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer los versos 37, 38 y 39. Y ahí vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche. Ahí está. Terminó la catarata de agua. Muy bien, libro de los Hechos, capítulo 8, dice el verso 37. Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Y respondió él y dijo, Felipe estaba hablando ahí con otra persona, pues Felipe el diácono, que después Dios lo llamó era evangelista realmente, pues, pero comenzó ahí en la iglesia como diácono. Entonces dice que le respondió la persona con la que le estaba hablando y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco. Ahí está el otro personaje, mire, el eunuco, y lo bautizó. Y al salir ellos del agua, dice el verso 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mire las cosas que hace Dios, hermano. Dijo el salmista: has cambiado mi lamento en baile. Ay, gloria a Dios. Si me ceñiste de alegría. Ay, gloria a Dios. Esas cosas solo Dios las puede hacer. Muy bien, vamos a orar por las peticiones ahora. A ver, convéngase conmigo. Padre, ahora nos unimos todos esta noche aquí reunidos para rogarte que por favor atiendas estas peticiones que hoy te presentamos, Señor, y te rogamos que atiendas también las peticiones que están en nuestro corazón y que no se han escrito esta noche, y las peticiones de los que están en su casa también, Señor, y no pudieron venir esta noche. Las peticiones de todos los que nos están viendo por internet esta noche también, por favor, Padre, te rogamos que las resuelvas. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, Señor. Recuerda que tu pueblo se te entrega voluntariamente cuando tú haces maravillas en medio de ellos. Ten misericordia, Padre. A ver, levante su mano y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense por favor, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que uno de los objetivos del Señor Jesucristo al venir a la tierra era para que conozcamos nosotros las buenas nuevas, pues, las buenas nuevas de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buena nueva. Y algo que tenemos que conocer, dice ahí Hechos 8:39, es que Dios tiene un nuevo inicio para nosotros, pues. Dice ahí 8:39 que cuando Felipe evangelizó a este eunuco, acuérdense que un eunuco era alguien que no tenía mujer, pues. Dijo el Señor que los eunucos, hay eunucos que nacen eunucos, hay eunucos que se hacen eunucos, y hay eunucos que los hombres hacen eunucos. Entonces un eunuco en la Biblia, hermano, es un hombre que no se casa, no le atraen las mujeres, no que sea de la otra banqueta, pues, sino que no le atraen las mujeres sencillamente, y se siente bien solo, así como se quedó el apóstol Pablo, por ejemplo, solo, sin mujer. Entonces era un eunuco. Entonces ese era un personaje de estos, pues. Y eran las personas, fíjese, hermano, que los reyes empleaban con mucho gusto, porque los ponían a cuidar a sus mujeres. Y como eran eunucos, sabían que no las iban a tocar, ni las iban a enamorar, no se iban a quedar con el mandado, pues, sino que las cuidaban muy bien y las atendían. Y hasta el día de hoy todavía hay eunucos. Pues lo que pasa es que, hermano, el diablo los ha engañado y los ha hecho creer que si no les gustan las mujeres es porque son de la otra banqueta.
Y entonces los demonios los dominan y resultan enamorados de otros hombres, pues. Pero son realmente las personas, los hombres que se dedican a atender mujeres, a atender especialmente a damas, pues, porque no sienten atracción sexual por ellas. Entonces no las acosan, no las persiguen y se sienten bien así, estando solos. Pues Felipe se encontró con uno de esos, fíjese, y lo evangelizó. Y entonces dice que cuando lo evangelizó, la vida de ese eunuco cambió, porque dice que siguió su camino y lo siguió con gozo, gozoso. Cuando la Biblia dice ahí que lo siguió con gozo, quiere decir que la vida de ese personaje cambió, pues. Ya no siguió siendo la misma. Entonces, conocer, fíjese que Dios tiene un nuevo inicio para nosotros, hermano. Es importante, porque significa el comienzo a una nueva vida, pues, a algo nuevo que Dios ha preparado para nosotros. Como cuando Dios sacó a Israel de Egipto, que les dijo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a algo nuevo, algo que ustedes no han visto. Y dice la Biblia que Israel lo comprobó cuando mandó espías a ver Canaán, y regresaron, hermano, hablando que sí, era una tierra realmente impresionante, con unos frutos hermosísimos. Era algo nuevo, pues, era algo bueno, una tierra que fluía leche y miel. Entonces, conocer que Dios tiene, hermano, un cambio de vida para los seres humanos es bueno, porque significa el comienzo de algo que nosotros nunca nos imaginamos que fuera así. Entonces quiero que vea conmigo esta noche que cambio, hermano, es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. O sea que lo que Dios nos está proponiendo es que soltemos lo que conocíamos antes, pues, y que agarremos lo nuevo que Él nos está ofreciendo. Y que no tengamos miedo, porque es cierto que es algo nuevo, es una tierra que no se ha explorado, es algo que usted no sabe, pues, pero que el Señor está ahí y es seguro que nos va a dar la victoria. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Pero también cambio, fíjese, es hacer que una persona o cosa pase a ocupar otro sitio. O sea que lo que Dios nos está ofreciendo es un cambio de lugar, pues. También es modificar a una persona de modo que pase a ser distinta de cómo era antes. Ese es el cambio de vida que Dios nos ofrece. Nos ofrece, fíjese, algo distinto a cómo éramos antes. Y no porque nos esforcemos nosotros por cambiar, por hacerlo, no, sencillamente es algo que Dios va a trabajar en nosotros. Fíjese que solo con meternos a su territorio, hermano, se produce un cambio en el ser humano, pues, en la persona. Entonces es pasar a ser diferente de cómo era antes. Dice el diccionario también que es tomar otra dirección, fíjese. Eso es cambio. Y en la Biblia, fíjese, cambio es sinónimo de alterar, de remover. Quiero decir, pues, en los idiomas originales, como se escribió la Biblia, cambio quiere decir alterar, remover. O sea que Dios va a quitar cosas de nosotros y nos va a dar cosas nuevas. Es permutar, es canjear, doblar, es diferente. Fíjese que es transferencia. Fíjese que es desestablecimiento de una ley. Mire, antes de venir a Cristo vivíamos nosotros bajo otras leyes, hermano. Pero ¿qué le parece que Dios quitó esas leyes y nos dio unas nuevas leyes? Ah, gloria a Dios, hermano. Desestabilizó las leyes que antes nos gobernaban. Por eso es algo que solo Dios, le decía yo, puede hacer. Porque imagínense,
sacar de una ley a alguien y meterlo a otra ley, eso es contra la naturaleza, pues. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso se llama milagro. Es violar las leyes de la naturaleza para beneficiar a alguien. Eso es un milagro. Y eso solo Dios lo puede hacer. Y también es sinónimo de remoción. Ahora quiero que vea conmigo que la Biblia, fíjese, dice con respecto al cambio que hay un principio base del cambio. Y es que el único que no necesita cambio es Dios. Dios, dice la Biblia, no cambia. Mire, dice Hebreos 13:8, vea conmigo Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, no varía, no se muda, no hay que transferirlo, no hay que cambiarlo. No, Él es el mismo. Dios es el mismo. Dios no cambia. Por eso lo que Dios dijo ayer es lo mismo que está diciendo hoy. Y es lo mismo que va a decir por siempre. Los que necesitamos cambiar somos nosotros, hermano. Porque nosotros los seres humanos, como dice el dicho, bailamos al son que nos tocan. Si hoy, hermano, hay un espíritu de desorden en el mundo que se está moviendo, ahí vamos nosotros también. Ese espíritu nos mueve. Si hay un espíritu de alteración en el mundo, ese espíritu también nos afecta. Si hay un espíritu de orden, ese espíritu también nos afecta. Pero Dios no, a Dios no lo afecta nada de eso. Él es el mismo. Por eso es que la Biblia, hermano, tenemos nosotros que aprender, fíjese, a mirarla como la base para nuestra vida. Porque la Biblia no cambia, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Él no cambia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que dijo ayer es lo mismo que dice hoy. Aunque la gente diga, no, pero es que las cosas ya no son como antes. Ahora hay computer, ahora hay celular, no importa. Los principios de Dios son absolutos, no cambian. Es lo mismo que dijo ayer y lo mismo que va a decir hoy y lo mismo que va a decir mañana. ¿Comprende? Entonces, el único que no cambia es Dios, porque no necesita cambiar. Yo le decía que es la base del cambio, porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. Si nos paramos sobre el Señor Jesucristo, que es la roca, hermano, nada nos va a afectar, porque Él no cambia. ¿Comprende? Entonces, no es como dicen, le decía yo, los progresistas, por ejemplo, que la Biblia hay que amoldarla de acuerdo al tiempo que se está viviendo, o de acuerdo al lugar donde se esté, de acuerdo a las culturas, pues. Por ejemplo, el que es de México tiene que mirar la Biblia con ojos guadalupanos. El que es de Europa tiene que mirar la Biblia con ojos en fin, dependiendo de dónde sea, de vikingo, de anglo, de germano, con ojos de Hitler. Eso dicen los progresistas. Por eso es que amoldan la Biblia a cualquier cultura, pues. Pero es un error, porque mueven los principios de Dios y es como que Dios cambiara. Y Dios no tiene por qué cambiar. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer a Dios y no Dios al modo de nosotros, hermano. Entonces lo terrible del cambio, fíjese, hermano, está en que nosotros los hombres podemos hacer cambios. Mire el poder que Dios nos ha dado, hermano. No solo Dios puede cambiar las cosas, sino que nos ha dado el poder a nosotros los seres humanos también para cambiar las cosas, fíjese. Por eso usted ve, mire todas las averías que hacen los hombres en la tierra, pues. Cruzan animales, por ejemplo, cruzan a una yegua con un burro y sale una mula. Y la mula es un animal híbrido que no hay, que solo es macho, no hay hembra.
Entonces cuando le dicen a alguien no seas mula, lo que están diciendo es que sos un animal cruzado ya, que llegaste al tope, pues. O sea que cuando le dicen no seas burro, todavía es más cariñoso. Pero cuando le dicen no seas mula, le están diciendo sos el último animal que llegó. Llegaste, topaste, pues. ¿Comprende? Pero los hombres, miren las sabidurías que hacen, hermano. Experimentan con los animales, injertan plantas, mueven los genes, genéticamente modifican las cosas. Pero es el poder que Dios les ha dado, pues. Y producen cambios. Entonces dice Jeremías 2:11, por ejemplo, que podemos cambiar la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Mire, dice Jeremías 2:11, mire, ahí le dice el Señor a Israel: ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Miren los cambios que podemos hacer, hermano. O sea que usted puede cambiar la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo, por lo que no aprovecha. Es decir, puede cambiar venir al culto por irse a otro lado y no hay necesidad, pues. Yo no digo que a veces no tengamos necesidad de faltar un día al culto porque tuvimos una emergencia o porque usted dispuso tomar unas vacaciones y dijo me voy a ir 6 meses de vacaciones de la iglesia, que puede ser. Y usted le dice, bueno, Dios, me voy a ir 6 meses, por favor, ahí te recomiendo mi silla, que nadie me la quite. Y a los 6 meses usted regresa y entonces Dios lo mira y dice, bueno, qué cumplidor sos, pues, porque veniste a los 6 meses. Yo no digo que no tengamos que faltar, pero que cambiemos, hermano, lo que sabemos que nos aprovecha por lo que no aprovecha. Eso es cambiar la gloria de Dios, hermano. Es despreciar al Espíritu Santo, pues. Si a usted lo pusieran a escoger entre venir a la iglesia o irse al parque, no me diga que va a escoger, porque ya sé que me va a decir el parque. Pero eso no le aprovecha, ¿comprende? En cambio, venir a la iglesia le va a aprovechar, hermano. Aunque se venga a dormir. Ya lo desperté, ¿verdad? ¿Ya ve? Le va a aprovechar. Fíjese que podemos cambiar la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Mire, el Señor le pregunta a Israel ahí, miren, ¿acaso han cambiado los pueblos? Va a preguntarle a los mexicanos si han cambiado la Guadalupe. Mancos. Cada año la sacan, hermano, y más la levantan. Le hacen serenatas y le están todos cantando, hermano. Y vaya a ver si algún año van a decir, no, hoy no le vamos a hacer nada. ¿Qué? Más dinero dan, hermano. Vaya a ver si los guatemaltecos han cambiado a la Virgen de la Asunción, por ejemplo, o los ecuatorianos han cambiado a la Virgen de ¿qué virgen la que adoran allá? No me acuerdo. O vaya a ver si los brasileños han cambiado a la macumba. Cada carnaval hasta se desnudan ahí delante de ella, hermano. Y atraen gente, ahí van los turistas todos a ver, hermano. Pero dice Dios, fíjese, pero mi pueblo, es decir, usted. A ver, dígale que tiene a su lado, a ti te hablan, hermano. ¿Acaso atraemos gente nosotros a la iglesia que digan, vamos a ver cómo alaban a Dios estos? Qué bonito, cómo cantan todos. Y todos gritan y todos brincan. Viene la gente y lo mira a usted como tronco así, hermano. La gente dice, no, esto es una tortura para esta pobre gente. Una vez trajeron un invitado y cuando se fue le dijeron, ¿por qué se va? No se va si no ha terminado. No, le digo, me voy porque así dejan dicho allá, pues, a los hermanos que están cuidando el parqueo. Yo les he dicho a los hermanos, no pregunten, por favor, hombre. Cuando alguien se vaya, déjenlo, ábranle paso que se vaya. Pero curiosos que son, ¿y por qué se va? ¿Por qué se va? Siempre le preguntan, hermano.
Y lo peor es que, como decimos vulgarmente, les sale el tiro por la culata, porque esa persona le dijo: no, yo me voy porque todos los que están ahí adentro parecen almas en pena. Me dice: hermano, fíjese, hermano, que dice que parecemos. Pues sí, le digo, si en lugar de hacerle fiesta a Dios, saber qué caras miran, que nos vio como almas en pena. Dijo: estos ya están en el infierno sufriendo. Ay, hermano. Dije yo: Padre Santo, no. Tenemos que aprender a sonreír cantándole a Dios, hermano. ¿Acaso viene la gente a ver y a decir: vamos a ver? Nah, y Dios dice: miren, estos cambian la gloria de Dios por lo que no aprovechan. En lugar de aprovechar que están delante de la presencia de Dios. Porque si algunos, dice la Biblia, pueden entrar directamente al cielo desde aquí en la tierra, somos nosotros, hermano. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Fíjese que venimos a la iglesia y empezamos a alabar a Dios y atravesamos de dimensión. En el cielo nos miran entrar al lugar santísimo a adorar al Padre Celestial, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Dice la Biblia que tenemos entrada directa a adorar al Padre. Lo que pasa es que Dios no nos abre los ojos porque no aguantaríamos la impresión de ver eso, ese cambio que nos echamos en ese rato. Pero llegó un momento en que decimos: no, yo ya me aburrí ahí, ya no quiero. Cambiamos la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Miren los cambios que hacemos. Nos parecemos a los hombres cruzando una yegua con un burro, cambiando la naturaleza de las plantas, de los alimentos, que parece algo anormal, algo monstruoso, pues. Ya ve que ahí está el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. Hermano, eso es algo monstruoso que a alguien se le ocurrió. Hasta película hicieron de eso. Pues así nos parecemos nosotros cuando cambiamos la gloria de Dios por lo que no aprovecha, hermano. Dice Jeremías 8:8 que podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Mire qué cambios los que hacemos nosotros, hermano. Tal vez no manipulamos genéticamente a los seres vivos, pero hacemos cosas peores. Al fin y al cabo, si trastocan genéticamente a un animal o a una planta, eso es terreno. Pero los cambios que nosotros hacemos, hermano, van a durar toda la eternidad. Nos van a afectar pues toda la eternidad. Dice Jeremías capítulo 8, verso 8: ¿cómo decís somos sabios si la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo terrible del cambio, pues. O sea que cuando Dios nos cambia es bueno, hermano. Pero qué bueno fuera que solo Dios pudiera cambiar, pero le dio poder a los hombres para hacer cambios. Eso es lo terrible y lo delicado. Entonces Dios, en su misericordia, al mirar que el pecado nos hizo cambiar, porque también el pecado tiene poder para cambiar las vidas, y el pecado a nosotros nos hizo cambiar, y nos hizo cambiar para mal, dice la Biblia, porque nos alejó de Dios. Entonces Dios, en su misericordia, decidió darnos la oportunidad, fíjese, de que ahora tomemos un cambio hacia Él, viendo que el pecado nos tiene cambiados y estorbados, casi aniquilados, casi anulados. Entonces Dios, hermano, tomó la decisión y dijo: bueno, les ofrezco un cambio, pues. Les ofrezco un cambio. Y como nosotros sabemos que Dios, los cambios de Dios sí son buenos. ¿Sabe usted eso, verdad? Ahorita que tiene a su lado, los cambios de Dios sí son buenos, hermano. Sí son buenos. Los cambios del pecado, por ejemplo, son para mal. Los cambios de
de la gente, hermano, no son buenos, pero los cambios de Dios no solamente son buenos, sino que son eternos. Entonces Dios ahora nos da la oportunidad para que tomemos un cambio hacia Él. Vea conmigo, pues, a ver, anima que está a su lado, ánimo, pues, hermano. Dice Hechos 8:26, que estando Felipe en Samaria, fíjese, porque se recordará usted que comenzaron a perseguir a los creyentes al principio y todos huyeron. Como cuando el sheriff empieza a perseguir aquí a los latinos y salen los primeros que salen huyendo son los evangélicos, hermano. Pues entonces Felipe llegó a Samaria, dice la Biblia, huyendo de la persecución. Entonces Dios le mandó un ángel, fíjese, con un mensaje. Mire, dice Hechos 8:26, vea conmigo qué interesante. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y dice ahí que este es un camino desierto. O sea que pareciera que el ángel no le hubiera dado muchas instrucciones, pero yo me imagino que le ha de haber dado todos los detalles, porque era un camino desierto. Felipe haber dicho: mira, angelito de Dios, yo conozco por ahí y es un desierto. ¿Qué voy a ir a hacer ahí? ¿Llevaré lámpara? ¿Pagaré coyote o qué? Y el ángel le ha de haber dado todos los detalles del asunto, hermano, porque aunque era un lugar desértico, Felipe no se negó. Eso quiere decir que le dio buenas instrucciones, pues. Dice Hechos 8:27 que Felipe se fue, fíjese, y encontró ahí en ese lugar a un hombre que iba de viaje a Etiopía. Dice Hechos 8:27 que él se levantó y fue. Ahí está, mire. Y aquí había un eunuco etíope. Ahí está el eunuco, mire. Alto oficial de Candace, reina de los etíopes, la reina de los etíopes. Etiopía es un país que está en el este de África. Y este era un funcionario de la reina que se llamaba Candace. Entonces se fue a Jerusalén. Iba de regreso para su pueblo, pues, para su ciudad, para su país, que era Etiopía. Dice ahí que era un alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. No le digo, pues, que los gobernantes de ese tiempo confiaban en los eunucos porque no tenían ninguna ambición, pues no tenían hijos, no tenían que dejar herencia. Entonces confiaban en ellos como personas leales, como personas honestas. Y entonces dice ahí que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Y entonces dice 8:34 que Felipe lo evangelizó. Fíjese, cuando Felipe llegó a ese lugar desértico y lo encontró, le comenzó a hablar del evangelio. Dice ahí que el eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, porque dice ahí la Biblia que iba leyendo la Biblia, el eunuco, pues, en su viaje. Entonces Felipe se le acercó y le dijo el eunuco: explícame por favor, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Está hablando el profeta de sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe abrió su boca, dice ahí, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire, Felipe lo evangelizó, pues. Aprovechó que iba leyendo la Biblia. Dijo Felipe: para eso vine, a evangelizar a este hombre. Y lo evangelizó. Entonces dice ahí el 8:37 que fue entonces cuando el etíope tomó la decisión de cambiar su vida, hermano. Porque Felipe le habló del cambio de vida, sin duda, de lo que significaba aceptar a Cristo como su Salvador. Y el eunuco aceptó. Dice que le dijo Felipe: si crees con todo tu corazón. Y respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento este eunuco etíope tomó la decisión de cambiar su vida, de cambiar de rumbo, pues, de cambiar de posición, todo lo que le dije que significa cambio.
de que Dios lo transformara, de regresar a su país diferente, con una nueva visión, con algo nuevo en el corazón, con una nueva forma de vivir. ¿Qué le parece? Ahora el cambio, fíjese, hermano, de vida que Dios nos ofrece, tiene un inicio, pues. Y eso es lo que yo quiero que vea usted conmigo. Tiene un inicio. Tuvo que tener un principio. No, si usted no ha tenido ese principio, tiene que comenzar por el principio, valga la redundancia. Tiene que irse a la puerta de entrada y entrar por ahí y comenzar por el principio. Nadie puede pretender, hermano, ese cambio que Dios ofrece si no entra por el lugar correcto donde tiene que entrar. Yo me acuerdo cuando compramos este templo, hermano, que comenzábamos el culto y yo miraba que todos los hermanos venían, se sentaban, pero esa puerta de ahí, de la entrada, ¿ha visto la puerta de entrada ahí en el lobby, verdad? No se abría, hermano. Entonces yo después le dije reuní a los ujieres y les dije: miren, hermanos, ¿por dónde entran los hermanos que vienen al culto? Porque yo no miro que ustedes abran ahí, den la bienvenida. Entonces me dijeron: sí, pastor, nadie entra por ahí. ¿Y por dónde entran si los miro allá adentro? Entran por la puerta del baño, me dijeron. ¿Y quién les ha dicho que esa es la entrada al templo? Pues a saber, me dijo, pero todos se van para allá, entran por el baño y entran al templo. Dije: estos hermanos, hombre, ¿cómo entran por el baño? Porque entren, si Dios nos ha dado unas puertas hermosas, elegantes ahí. Pero tal vez se sentían, no sé. Ya ve que cuando Dios le da algo a uno, a veces uno cree que no lo merece, uno se siente chiquitito, langosta, y uno con pena. Entonces yo lo regañé, le dije: hermanos, pero echen llave a esa puerta, va a estar cerrada. Entonces vinieron rápido unos a pelear. Me dijeron: pero pastor, es una salida de emergencia, es prohibido echarle llave. Pues que sea prohibido, le dije: hay otra salida de emergencia aquí también. Cierren esa puerta que nadie y le echaron llave, hermano. Y todos iban y empezaban a tocar. Entonces salía el ujier a decirles: ¿quién busca? ¿Qué quieren? Queremos entrar. Aquella es la puerta de entrada, miren. Por eso pusimos un rótulo ahí en el vidrio, en la puerta de entrada, que decía: entrada. Entonces todos empezaron a entrar. Ahora usted entra por ahí, pues. Ahora, como dice el dicho, entra usted como Juan por su casa. Ya ni permiso pide, ni saluda siquiera. Pero a un principio todos entraban por el baño, hermano. Y yo me asusté porque dije: no, hermanos, apreciemos esto que Dios nos ha dado y aprovechémoslo. Porque no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí. Disfrutémoslo hoy. Entren por la puerta de entrada, por favor. Entonces todos empezaron a entrar por ahí. Entonces ya miraba yo que todos entraban contentos. Dije yo: gloria a Dios, hermano. Ya ve, es que en ese tiempo usted todavía no existía para Dios. Ahora usted ya nació de nuevo y ya existe para Dios, pues. Pero en ese tiempo usted todavía no venía a la iglesia, ni cuenta se dio. Pero mire, todos los que venían en ese tiempo ya no están aquí, ya Dios se los llevó. No al cielo, a otros lugares, porque el sheriff los persiguió. Pues mire, lo que quiero decirle con ese ejemplo, hermano, es que para tomar este cambio de vida que Dios nos ofrece, tenemos que entrar por la entrada que Dios ha dispuesto, donde se tiene que entrar. Si usted se mete por otra puerta, si se salta el cerco, si se salta, realmente usted no ha entrado. Entonces no hay cambio de vida para usted. Aunque usted diga: pastor, pues si estoy en la iglesia, pues sí, pero entre por la entrada, hermano. Tuvimos que tener un principio, pues, para decirle a Dios: Dios, yo acepto ese cambio que tú estás ofreciendo, así como hizo ese eunuco. Yo acepto ese cambio que estás ofreciendo, yo lo acepto en mi vida. Y entonces dice que el eunuco se fue cambiado, se fue gozoso, hermano.
Tan es así que fue a evangelizar todo Etiopía. Es decir, pastor, ¿y usted por qué lo sabe? Porque cuando terminó la diáspora de Israel en 1948 y comenzaron a regresar los israelitas que estaban dispersados, diáspora quiere decir dispersión, que estaban regados pues por toda la tierra, empezaron a regresar a su tierra. Un día llegó un avión con israelitas que iba llegando de regreso, y cuando les fueron a dar la bienvenida con cohetillos y mariachi y toda la cuestión, con bombos y todo, cuando empezaron a bajar del avión, hermano, miraron, dice que eran negritos, y los israelitas todos blancos, hermano, dice que dijeron: no, estos no son de Israel, estos son del África, regrésenos por favor. Entonces dijeron: no, nosotros somos israelitas también, porque no solamente el etíope llevó el evangelio allá, sino que también se recuerda de la reina de Sabá, que llegó a visitar a Salomón. Dicen los historiadores que cuando la reina de Sabá regresó a Sabá, iba embarazada del rey Salomón. Entonces eran israelitas también. Mire, hermano, entonces así como este eunuco aceptó el cambio de vida que realmente lo cambió y fue a evangelizar a Etiopía, así tiene que cambiar nuestra vida, hermano. Si su vida no ha cambiado, tal vez usted no ha entrado o no ha comenzado el cambio por donde tenía que comenzar. Tal vez se metió por otro lado, por otra puerta, se brincó el cerco y apareció aquí en la iglesia levantando los brazos. Como una vez vino una hermana aquí y me dijo: pastor, fíjese que quiero hablar con usted. Muy bien, le dije. Y venía de allá de la iglesia central de California y me dijo: pastor, me quiero bautizar en agua. Dije, y era una hermana ya conocida en la iglesia con privilegio. Le dije: ¿usted no se ha bautizado en agua? No, me dijo. Ni he aceptado a Cristo como Salvador, me dijo. Por eso que se ha dado cuenta cuando usted viene a decirme: pastor, quiero un privilegio, yo le pregunto, le digo: mire, ¿cuándo aceptó usted a Cristo? ¿Dónde lo aceptó? ¿Quién oró por usted? Hasta le digo: perdone que le haga estas preguntas tan elementales, pero tengo que saber si usted aceptó a Cristo. Porque esta hermana tenía privilegio. Entonces me dijo: pastor, yo no he aceptado a Cristo. ¿Y entonces por qué tiene privilegio? Porque mi mamá un día me dijo: vamos a la iglesia, y me llevó y me gustó y me metí a la iglesia. ¿Y cómo tuvo los privilegios en la iglesia central? Así me dijo: fui a pedir privilegio, me dieron y me pusieron, y vine aquí y me dieron privilegio y ahí estoy. Pero no he aceptado. Yo dije: Padre Santo, ¿hasta dónde ha llegado usted? Pues de seguro ya había nacido de nuevo, pues, porque alguien así no puede estar en una iglesia, no aguanta, pues. Le dije: no, lo más seguro es que usted ya nació de nuevo y aceptó a Cristo, pues, y ni cuenta se dio. Pero a ver, ahorita póngase de rodillas, le dije, y confiese sus negros pecados a Dios, pues. A mí no, a Dios. Arrepiéntase. Aceptó a Cristo, se bautizó en agua. Gracias a Dios que se dio cuenta, hermano, que el asunto tiene un principio, pues. Para que haya un cambio en nuestra vida, tenemos que entrar por ese principio. Y eso es lo que tenemos que conocer del Evangelio de Dios. Que en el Evangelio de Dios, hermano, hay un principio, pues. Entonces el cambio de vida que Dios nos ofrece, les decía yo, tiene un inicio. Así como cuando nacimos en la tierra. ¿Se acuerda cuando usted nació en la tierra? Pero no se acuerda, ¿verdad? La vez pasada escuché el testimonio de una persona que se acuerda cuando estaba en el vientre de su mamá, porque dice que ahí oía lo que su papá le decía a su mamá. No lo oía todo, gracias a Dios, pero dice que se acuerda de algunas cosas que oía cuando su papá le hablaba a su mamá. Y acuérdense que el primer sentido, dicen los conocedores de eso, que se desarrolla en un bebé, cuando el espermatozoide entra en el óvulo de la mujer y se engendra el bebé, y esa nueva vida, el primer sentido que se forma es el oído. Por eso hay que tener cuidado con las mujeres embarazadas, porque todo lo están oyendo allá adentro de ellas, hermano.
Por eso no hable mal del niño, no hable mal de la mamá, bendígalos, dígale que bien se ve usted así, siga engordando, que bien se ve, porque el bebé lo estoy oyendo todo ahí. Y ve que después nacemos y comenzamos con resentimientos, con cosas que ni nosotros entendemos por qué, porque todo viene de ahí. Pues así como cuando nacimos en la tierra, que tuvo un inicio todo, hermano. Así el cambio de vida que Dios nos ofrece tiene un inicio, pues. Dice Hechos 8:35, fíjese, que en primer lugar, para comenzar por el inicio, tenemos que oír la predicación del evangelio. Por ahí se comienza el asunto. Si a usted un ángel lo evangelizó, si a usted oyó la voz poderosa de Dios y por eso está en la iglesia, ese no es el inicio. Es decir, pastor, pero a mí, acuérdese que aún el apóstol Pablo, que el Señor mismo le habló, lo mandó para que Ananías lo evangelizara ahí en la calle llamada de la derecha, en Damasco. Y ahí estaba el apóstol Pablo y llegó Ananías y lo evangelizó y oró por él. Acuérdese de Cornelio, que aún Dios le mandó un ángel para decirle, el ángel no lo evangelizó, le dijo, manda a llamar a Peter, que venga Pedro y él te va a hablar del evangelio. Y mandó a llamar a Pedro y llegó Pedro y lo evangelizó. Entonces si alguien se quiere pasar de listo y dice, no, es que a mí me apareció un ángel con 3 pares de alas y revoloteaba para arriba y para abajo y me mostró el evangelio y yo lo acepté, no es ese el inicio. El inicio es sentarse a oír a un predicador, así como yo. Primero hay que darle una ofrenda, pues, para que esté contento. Y entonces sentarse 2 horas a oírlo y sin dormirse. Ese es el inicio. O sea que, fíjese, el hecho de que usted esté hoy aquí está bien, hermano. Va bien. Ahora que tiene a su lado, vas bien, hermano. Vas bien, sigue adelante. No dejes de venir porque entonces te vas a salir del carril, pues. Mire, dice Hechos, que le dije, 8:35, que entonces Felipe abrió su boca. Mire el énfasis que hace la Biblia ahí, hermano. ¿Por qué no dice entonces Felipe le habló? Con los ojos, con letras mudas, con figuras. No, por eso no me gusta poner a mí figuras aquí, solo la Biblia, pues. Porque el orden de Dios es que usted me tiene que oír y aguantar el garrotazo. Si el pastor es que qué aburrido oírlo a usted, pues sálgase del carril, pues. Sálgase del orden y el cambio va a parar. Porque el cambio de Dios comienza cuando nos sentamos a oír a un predicador. Y tiene que ser el predicador que Dios envió, pues. Porque usted podría decir, pastor, entonces voy a ir en mi casa cualquiera. No, es la iglesia donde usted está. Mire, a este le enviaron a Felipe y dice ahí que entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, porque el eunuco iba leyendo, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco tuvo que oír, fíjese que tuvo que oír el eunuco, hermano, la interpretación del predicador, pues. Porque el eunuco iba leyendo el libro de Isaías y ahí no dice que era Jesús. O sea que Felipe le tuvo que decir, mira, eunuco, le dijo, mira, la revelación de Dios que yo tengo dice que ahí está hablando de Jesús. Y el eunuco tuvo que aceptar el criterio, la interpretación del predicador. Tal vez ha oído usted que la gente dice, no, es que ese pastor no me gusta porque maneja la Biblia a su antojo, la interpreta como quiere. Bueno, rechácelo, pues sálgase del carril y no va a haber cambio. No va a haber cambio. Una vez me llamó una persona a mí y me dijo, mire, ¿usted es el que predica en la radio? Sí, le dije, pues hace años de eso, hermano, no ahorita.
no esté atando cabos, porque hace rato eso. Y me dijo, yo lo he oído a usted, pero usted me dijo, usted interpreta la Biblia a su antojo. Y me empezó a decir un montón de cosas, hermano. No le digo pues que yo ya estaba compungido, hermano, diciendo, bueno, voy a cerrar el programa, mejor ya no voy a predicar. Ya le estaba diciendo a Dios, ya ves, Señor, si yo no sirvo para eso. Cuando el Espíritu me dijo, ¿y quién te está diciendo eso? Entonces yo reaccioné, hermano. Dije, hey, espérese un momento usted. Steak and eggs, le dije. ¿Y usted quién es? Con el perdón suyo, ¿usted quién diablos es? Porque hasta ahora ya estaba yo enojado, hermano. ¿Usted qué demonio? ¿Usted quién diablos es? Ah, me dijo, yo soy una humilde oveja del redil del Señor. Que con todo respeto y recibiendo la fuerza del Espíritu Santo lo llamé a usted. Mire, le dije, si usted es una humilde oveja, ¿cuándo ha visto usted que una oveja corrija al pastor? Si usted es una oveja, lo que tiene que hacer es dar lana, le dije. ¿Y quién es su pastor? Bueno, me dijo, yo voy a muchas iglesias, ya ve que ni pastor tiene, le dije. Busque primero un pastor y dígale a su pastor que me llame. Quiero hablar de pastor a pastor, le dije. Es una oveja, usted lo que vaya a dar lana, le dije. Oveja abusiva, qué humilde ni qué orgullosa oveja es usted, y capaz que ni lana da. Adiós, le dije, pum, le colgué. Porque hermano, la gente empieza a decir, no, es que ese pastor, no, eso no es así. ¿Y quiénes son ellos para decir cómo es? Hasta se atreven a decir, no, es que ese es un hereje. ¿Comparado con quién? ¿Con ellos? Más herejes son ellos, hermano. ¿Comprende? La gente dice, no, es que ese pastor José Arriaga, ese habla como lo que quiere. Bueno, no lo acepte pues, y se va a salir del carril. Mire, ahí el eunuco tuvo que ser humilde y oír a Felipe. Y Felipe, hermano, le empezó a decir, mira, ahí lo que está hablando el profeta Isaías es de Jesucristo, el que acaban de crucificar en Jerusalén. Y el eunuco lo aceptó la interpretación que Felipe le dio. Aceptó, hermano, el criterio de ese ministro. Y eso le produjo un cambio pues. Porque el etíope, dice Hechos 8:32, iba leyendo la Biblia, fíjese. O sea que cualquiera puede decir, mire, no, si yo tengo la Biblia en mi casa, la puedo leer en mi casa. Sí, yo también tengo. Pero se tiene, el orden de Dios es que tiene que venir y se tiene que sentar a oír. Porque es ahí donde va el rema de la palabra de Dios, la vida de Dios pues, que nos va a cambiar, hermano, y nos va a transformar. Mire, y el eunuco tenía la Biblia. Iba para Etiopía con su Biblia. O sea que cuando Felipe apareció ahí, hubiera dicho, el Señor te reprenda. Satanás le hubiera dicho, aléjate de mí. No necesito yo quien me diga si yo tengo la Biblia, si yo la puedo interpretar. Pero necesita de los ministros de Dios oír la interpretación de ellos, y no solo oírla, sino aceptarla en su corazón. Claro está pues, que el Espíritu Santo le va a decir adentro de usted si es verdad o no es verdad. Porque esa es nuestra seguridad, nuestro seguro de vida. Si el Espíritu le dice, eso es así, usted acéptelo, no tiene por qué rechazarlo. Aunque oiga que otros lo rechazan, déjenlos, hermano. Esos no tienen el Espíritu de Dios. Porque si usted está recibiendo el testimonio de que es así, es el mismo testimonio que el Espíritu me está dando a mí. Entonces dice 8:32, mire ahí 8:32, que el pasaje de la escritura que estaba leyendo el eunuco es este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Dice el verso 33, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación?
porque su vida es quitada de la tierra. Entonces el eunuco dijo: ¿de quién está hablando ahí? Está hablando del mismo Isaías. Le dijo: por favor, quiero escuchar su criterio acerca de esto. ¿Usted es un predicador? Sí, le dijo Felipe, yo soy evangelista. Bueno, por favor, quiero escuchar qué revelación tiene usted de este texto. Entonces Felipe le dijo: es el Señor Jesús. Lo acaban de matar en Jerusalén. Nosotros estuvimos con Él, oímos su palabra, le creímos a Él y cambió nuestra vida. Mire, entonces en primer lugar tenemos que oír la predicación del evangelio. Ahora que tiene a su lado, dígale: tú tienes que oír, hermano. Tienes que aprender a escuchar, dígale. Si no, no hay cambio. ¿Comprende? Dice Hechos 8:37 que después tenemos que aceptar a Cristo como Salvador. Mire, porque dice ahí 8:37 que Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Y respondió el eunuco y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo acepto como Salvador. Entonces, después de oír la predicación, tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano. Ahí se va produciendo el cambio de vida. Luego dice Hechos 8:36 que tenemos que manifestar el nuevo nacimiento con el deseo de bautizarnos en agua. Dice Hechos 8:36, le dije, ¿verdad? Dice ahí que yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe a esas alturas ya le había, hermano, enseñado toda la doctrina de Cristo. Entonces cuando miró ahí una piscina con agua, le dijo: mira, echémonos un remojón. Ahí hay agua, porque el bautismo es sumergido pues en agua. Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe se dio cuenta que había nacido de nuevo, porque tenía el deseo de bautizarse en agua. El que no tiene deseo de bautizarse en agua no ha nacido de nuevo. Pero aceptó a Cristo y tenía el deseo, estaba manifestando que había nacido de nuevo. Entonces dice Hechos 8:38 que lo cuarto que tenemos que hacer, hermano, es seguir las instrucciones de los ministros de Dios. Te voy a decir: pastor, pero mire, yo ya acepté a Cristo, yo ya me bauticé en agua. Sí, es cierto, pero también esto ocurre en cada predicación del evangelio, hermano. En cada predicación usted tiene que oír la palabra de Dios, tiene que aceptar el criterio del pastor, abrir su corazón, recibir la palabra de Dios. Entonces eso le va a empezar a producir un cambio de vida dentro de usted, que, hermano, va a hacer maravillas Dios en su vida. Pero ¿por qué no hay cambios? Porque ni nos sentamos a oír la palabra de Dios, hermano, y mucho menos aceptar el criterio del pastor. Empezamos a decir: no, eso lo está diciendo por mí. Por eso, si usted lee el libro de Santiago, Santiago le dice a la iglesia, Jacobo, que era el hermano del Señor, el pastor de Jerusalén, escribe la carta de Santiago y le dice a la iglesia: miren, hermanos, déjense de cuentos, déjense de tanto brinco, porque el terreno es plano, les dice. ¿Por qué tanto brinco si el terreno es plano? Les dice: dejen por favor toda malicia y acepten con sencillez la palabra de Dios, hombre. No empiecen ahí que no, el pastor lo está diciendo porque supo mi problema. ¿Por qué tienen que predicar lo que, si yo le dije mi problema? Hermano, pues si usted mira al apóstol Pablo ahí que les dice a los de Corinto: me vinieron a contar los de Cloé que ustedes andan en peleas y en divisiones ahí. Eso es bíblico, pues. Los de Corinto empezaron a decir: no, ese apóstol Pablo, porque le van a decir, después nos manda las cartas terribles con tremendas regañadas. Entonces el apóstol Pablo: bueno, voy a ir en persona y me voy a enfrentar a esos que están diciendo que por ellos lo estoy diciendo, dice. Y voy a ir y cara a cara los quiero ver, a ver quién tiene más poder. Y entonces empezaron a decir: ese apóstol Pablo para escribir se echa unas cartas horribles, pero cuando está en persona hasta chaparro es, porque era chaparrito. Y decían: su presencia es insignificante
es flaco y chaparro, una patada le damos y lo aventamos por allá. Entonces digo, bueno, voy a ir y nos vamos a agarrar a ver quién tiene más poder. Uy, hermano, la cosa en la iglesia se pone caliente, ¿se dio cuenta? Porque hay muchos llenos de malicia, hermano, que empiezan a decir, no, eso lo dice por mí. Alguien le fue ya con el chisme. Como aquella vez que predicando puse yo un ejemplo de cuando el policía nos da los tickets. ¿Se acuerda que le conté eso? Se lo voy a contar otra vez, hermano. ¿Sabe? Una vez yo predicando le dije, miren, hermanos, fíjense que como cuando el policía le da a usted un ticket, vaya y páguelo. No se quede con eso, porque lo va a agarrar el sheriff de repente una orden de captura y a la cárcel se va a ir, al bote va a ir a parar. Como le ha pasado a algunos aquí, que eso sí lo sé. Pero esa noche, hermano, no sé por qué puse el ejemplo yo que el policía da el ticket y que hay que pagarlo. Y había un hermano que le habían dado un ticket, fíjese. Y dice que ese hermano cuando le dieron el ticket dijo, no, yo voy a ir a pelear a ese policía. Es un abusivo, racista, como me miró con cara de totopeca, de sutuil, de maya, de azteca. Me paró y se fue a pelear, dice. Y cuando el juez le dijo, mire, a usted lo están acusando ahí de no sé qué y no sé cuándo, dice que empezó a decir, no, ese policía es un racista. Ya estaba el policía, ¿sabe usted que están los policías? ¿Va? Ese es un racista, abusivo. Yo como soy latino, pobrecito. Y empezó a pelear con el juez y el juez le dijo, cállese porque la multa son 150, si sigue hablando 300. ¿Qué me importa a mí, abusivo? 500, no, que 600, 700. Y se cayó la boca, hermano. 700 pesos por estar peleando ahí, insultando al policía y al juez. Entonces vino a la iglesia y era amigo de un hermano aquí, pues eso hace, ya no recuerdo la fecha, hermano. Ya la edad no me permite recordar tan atrás. Pero entonces vino aquí y le dijo al hermano, fíjate que tuve esto, y fui a pelear con el juez y el juez me cayó y me fue aumentando hasta 700, creo que le dijo. Y ahora tengo que pagar 700. Y esa noche entraron al culto y esa noche me disparé yo el mensaje del ticket, hermano. Y cuando el hermano estaba oyendo, solo miraba que cambiaba colores. ¿Qué le pasará a este hermano? ¿Estará enfermo del estómago o qué? Pues en ese tiempo, porque eran 5 los miembros, hermano, y yo así, aquí predicaba yo y ellos estaban ahí, ¿verdad? Los miraba bien. Que si terminó el culto y estaba yo en la oficina, hermano, tomándome un cafecito, creo que estaba yo, cuando entra el hermano corriendo, pastor, cierra la puerta, me quieren pegar. Y yo, ¿qué le pasa, hombre? Me botaba. ¿Y quién lo viene persiguiendo? Si nadie viene, es el hermano fulano, me quiere pegar. ¿Cómo va a ser eso? Entonces me dijo, es que, ¿y por qué está peleando? Entonces me contó, pues, es que vino, fíjese, ahorita antes del culto vino y le pasó esto y esto. Y él cree que yo le vine a contar a usted. Y por eso usted se disparó el mensaje del ticket. Pero yo no le he contado nada a usted, ¿verdad? Me decía, no tenga pena. Que venga, le dije. Usted no me ha contado nada. Es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía, en parte conocemos y en parte profetizamos, hermano. Pero entonces le cuento eso porque usted se tiene que sentar a oír al pastor, pues. Y si de repente yo digo algo y se ofende, I'm sorry, cuánto lo siento, hermano, pero no es mi intención ofenderlo. Usted debe entender que el Espíritu Santo está de por medio del asunto y que le está hablando a usted. Pero usted empieza con malicia y con cosas de que no, que ahí solo de mí hablan, o no va a haber cambio para usted, hermano. Mire, el eunuco ahí, hermano, tuvo que aceptar el criterio, tuvo que humillarse, pues. Y entonces dice que por último tuvo que seguir las instrucciones del ministro. Mire, dice Hechos 8:38. Y mandó parar el carruaje, porque iban en el carro del funcionario, pues. Sin duda, saber cuántos guaruras llevaba ahí.
Y paró el carro, hermano. Y ambos descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Tuvo que seguir las instrucciones del ministro, porque si usted mira ahí el orden como sucedieron los acontecimientos, hermano, se va a dar cuenta que en el 8:36 el etíope quería bautizarse en agua antes de creer. Mire, dice 8:36 ahí, que le dijo, y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y no había aceptado a Cristo. Entonces Felipe le dijo: bueno, espérate pues, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz? Primero tuvo que aceptar y dijo: sí, creo. Va, entonces ahora vente pues, ahora te voy a bautizar en agua. Primero tuvo que creer pues, sí, pero ese quería saltarse el cerco, hermano, bautizarse en agua sin haber aceptado a Cristo. Entonces por eso es que necesitamos las instrucciones de los ministros, pues, porque ellos nos van a orientar, nos van a ir diciendo qué sigue después y qué tenemos que hacer después y cómo vamos y cómo vamos, cómo seguimos. ¿Comprende? Entonces, pero si usted no acepta las instrucciones, no sigue las instrucciones, hermano, no va a haber cambio para usted. Porque es el orden que Dios ha establecido, es la oferta de Dios, pues. No le digo que los que necesitamos cambiar somos nosotros. Dios no necesita cambiar si Él es Dios. Dice la Biblia que su nombre es el gran yo soy. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso quiere decir: yo soy el que tengo existencia en mí mismo. Como quien dice, no necesito del sol y la luna de nada. Yo existo por mí mismo. Ese es el nombre de Dios. Nosotros sí necesitamos de Él, porque si no sale el sol, hermano, nos lleva al río. Y si no sale la luna, peor. Nosotros sí necesitamos la ayuda de Él. Los que necesitamos cambiar somos nosotros, porque el pecado nos ha cambiado, nos ha puesto contra Dios. Entonces ahora Dios nos da una oportunidad, nos dice: bueno, hay un cambio para ti, pero métete en el orden, pues ven, escucha mi palabra, acepta el criterio del pastor, recíbelo en tu corazón, sigue las instrucciones, y entonces tu vida va a ir cambiando, tu vida va a ir mejorando, tu vida va a ir progresando. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces el cambio de vida comenzó cuando nosotros creímos en Cristo y nos bautizamos en agua bajo la autoridad de un ministro de Dios, pues. Por eso, si alguien lo bautizó a usted en agua, por ejemplo, o usted aceptó a Cristo con alguien sin la autoridad de un ministro de Dios, no es el lugar para comenzar. Usted tiene que reconocer y decir: bueno, pastor, por mí oró un amigo por allá que encontré y me evangelizó, pero el amigo le dijo que tenía un pastor que iba bajo esa autoridad. No, solo me dijo: no, ese no es el orden de Dios. El amigo debe haberle dicho: mira, acepta a Cristo, yo voy a una iglesia, mi pastor es el Joe Arriaga, acepta a Cristo, por favor, yo trabajo bajo las órdenes de Él. Entonces la persona acepta, está entrando en el orden de Dios. ¿Comprende? Para esa persona hay cambio. Pero si, como sucedió allá con un joven en la iglesia, que lo bautizaron en agua, hermano. Tenía como 9 años de edad. ¿Qué sé? Como a los 20 años su papá era el pastor. Como a los 20 años de edad le dijo a su papá: papi, fíjate que te quiero decir, le dijo, que me quiero bautizar en agua. El papá le dijo: pero si no te bautizaron, pues. Sí, le dijo, pero yo ni cuenta me di. ¿Y cómo fue que te bautizaron? Si me fueron a decir: su hijo se va a bautizar, y yo mismo fui, te miré, te tomé una foto. Sí, le dijo, pero estaba yo en la clase de los niños y llegó el maestro y dijo: bueno, este sábado hay bautismos en agua. A ver, tú eres el hijo del pastor, tú eres el primero que te tiene que bautizar, vaya a bautizarse. Y pues, yo dije: sí, mi papá es el pastor. Al agua, pato. Entonces decía mi pastor: qué ingratos estos hermanos, hombre.
¿cómo hacen eso con mi hijo? ¿Por qué no vinieron a decirme, mire pastor, su hijo no se va a bautizar en agua? Y es su hijo, es el pastorcito. ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué vergüenza! Porque no me vinieron a preguntar si ya lo había evangelizado, si había, no, ni aceptado a Cristo, nada. Es el hijo del pastor, el primero que tiene. Y estaba en la fila de primero y el papá contento, así. Entonces le digo, no, le digo, yo no acepto ese bautismo, le dijo, porque a veces me empujaron ahí. Bueno, mi hijo, le digo, perdona, ¿querés aceptar a Cristo? Claro que quiero, ponete de rodillas, pues, y oró por él. Yo le digo, ahorita venite, yo mismo te voy a bautizar, estos hermanos ingratos, venite. Y lo bautizó, hermano. Y el hijo ya se sentía salvo. ¿Comprende? Sí, es que si no respetamos la entrada, hermano, no hay cambio para nosotros. Entonces, ese cambio que Dios nos ofrece, hermano, tiene una exigencia para nosotros nada más. Porque si usted aceptó a Cristo, le decía yo, y ya se bautizó en agua bajo la autoridad de un ministro, Dios ya comenzó el cambio en usted. La Biblia dice que nuestra senda es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que el sol está en su ¿cómo se llama eso? En su cenit. Y está el calor, aquel que como pica el sol, hermano. Y ni sombra se mira uno, porque el sol está en su cenit, pues. Entonces, así es nuestro caminar. Vamos avanzando poco a poco hasta que lleguemos a la perfección. El cambio empezó en usted. Entonces, lo único que nos exige el cambio de vida que Dios nos da, hermano, dice ahí Hechos 8:27, y con esto termino ya para no cansarlo, que esa exigencia que tiene el cambio de Dios para nosotros, en primer lugar, es dejar la religión que teníamos antes. Ya no piense como pensaba antes, hermano. Y en segundo lugar, es seguir nuestro camino, este camino pues que es Cristo, con gozo. Pues ya es que a ver, dígale que tiene a su lado, sonríe, hermano. No pongas cara fea aquí, porque la cara fea póngala en su casa. Pues realmente no tiene que poner cara fea en ningún lado. Siempre tiene que estar gozoso. Esa es la única exigencia que tiene para nosotros. Mire, dice 8:27, que él se levantó y fue, cuando Felipe fue a evangelizar a este eunuco. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén para adorar. O sea que era un prosélito judío, pues su religión era la judía. Pero después dice el verso 39 que cuando aceptó a Cristo ya no regresó a adorar otra vez a Jerusalén. Dice ahí que siguió su camino. ¿Cómo lee usted que siguió su camino ahí? Gozoso. Entonces lo que exige este cambio que Dios nos ofrece, hermano, para que Dios siga trabajando en nosotros, es que nos olvidemos de la religión anterior. Usted va a decir, pastor, pero si yo ya no voy, antes yo era católico, ya no voy ahí. Pero ¿sabe por qué se lo digo, hermano? Porque con los años los ancestros comienzan a salir, y de repente va a sentir usted nostalgia por el manto de la Virgencita, y va a decir usted, yo me lo echaba encima. Y va a decir, me hace falta. Y de repente va a pasar a echarse una su vuelta por allá y va a agarrar el manto, hermano. No, olvídese de su religión antigua. Ya no regrese ahí, ya no. Hágalo de este eunuco. Siga en este camino gozoso, porque aquí está el cambio de vida que Dios nos ofrece. ¡Ah, gloria a Dios! Fuera de este cambio de vida no hay otra cosa, hermano. No hay cambio en otra cosa. Los hombres solo lo van a trastocar, lo van a manipular, lo van a echar a perder. Mejor deje que el Espíritu Santo lo cambie. Así es que siga gozoso. Él le dijo al que tiene a su lado, gozoso, hermano. Por eso decía el apóstol Pablo, hermanos, regocijaos, os digo otra vez, regocijaos, gócense,
Les digo otra vez, alégrense. Por eso decía el salmista: entren por las puertas, por los atrios de Dios, del templo, con alegría. Porque estamos en el lugar correcto, donde Dios está cambiando nuestra vida, hermano. Y la va a seguir cambiando. Entonces yo termino diciéndole que nosotros los hijos de Dios, fíjese, tuvimos que aceptar el camino que Dios le ofrece al mundo, o el cambio que Dios le ofrece al mundo. Y el cambio de nuestras vidas comenzó cuando nos arrepentimos, pues, y creímos en Cristo, y luego nos bautizamos en agua. Y ahora ese cambio de vida continúa, porque Dios lo sigue haciendo. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor, pues, y seguir gozosos. Por eso, cuando vengan los problemas de la vida, cuando vengan los ataques del enemigo, que lo hagan ver a usted que no ha cambiado, que el asunto no está diferente, usted póngase alegre, hermano, porque eso quiere decir que está cambiando. Dice la historia del Quijote de la Mancha, que iba Don Quijote cabalgando, buscando a su Dulcinea, cuando los perros empezaron a ladrar. Y entonces Sancho Panza, que era su guarura, le dijo: Don Quijote, los perros están ladrando. Como quien dice: corramos. Acuérdense que Sancho Panza era el gordito, ¿verdad? Los perros se lo iban a agarrar rápido, hermano. En cambio, Don Quijote era flaco. Y entonces dice la historia que Don Quijote le dijo: Sancho, si los perros ladran es porque andando vamos. Como quien dice: no tenemos por qué correr, vamos bien, vamos avanzando. Si el diablo está ladrando, si el diablo lo está molestando, si el diablo lo está estorbando, es porque usted va caminando, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! No le haga caso, usted va avanzando. Y Dios está cambiando nuestras vidas, las está mejorando. Mucho hemos mejorado, gracias a Dios. ¿Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto conmigo y decirle: gracias, Padre? Gracias por ese cambio de vida. Gracias porque yo acepté ese cambio para mi vida. A ver, levante su mano y dígale: gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, por ese cambio de vida que un día aceptamos, porque estamos seguros que tú nos sigues cambiando. A ver, diga: yo confieso que mi vida está cambiando. Yo confieso que mi vida está progresando. Yo confieso que soy victorioso. Yo confieso que soy como la luz de la aurora, que voy a llegar a la perfección en este camino. Gracias, Padre. A ver, dígale: gracias, Padre, en el nombre de Jesús.